Hola amigos, me llaman el niño y voy a cambiarles la vida. Voy a intentar responder a una pregunta que siempre se ha hecho el humano. ¿A qué venimos a este mundo? ¿Por qué vivimos? Son preguntas que siempre se ha hecho el ser humano y en muchas ocasiones no se ha conseguido dar respuesta. Soy una persona que ayuda al mundo espiritual a desvelar la verdad a este mundo que se está desmoronando. ¿Quieren saber a qué venimos al mundo? Venimos a dar amor, a amar y ser amados, a ayudar y ser ayudados. La persona que se dé cuenta de esto y sea bondadosa, caritativa y su vida la enfoque en ayudar a sus semejantes, habrá aprovechado su vida. Ustedes dirán, ¿cómo sabe esto? Llevo 20 años tratando de ayudar espiritualmente. Me sucedían una serie de cosas que veía que me diferenciaban de los demás. Y encontré unas personas que me dieron unas guías a seguir y me dijeron, la vida es esto y vienes a esto otro, y me cambiaron la vida. Porque vi mi mejoría con el paso del tiempo, al aceptar mi misión en la tierra. ¿Cuál es mi misión? Conseguir que ustedes crean que la vida no es como nos la muestran o pensamos. Al hacerles ver esto, les habré ayudado, al igual que hace 20 años me ayudaron a mí. Acudí a un lugar donde se juntaba un grupo de personas con dones espirituales. Estas personas caían en trance y hablaban a los allí presentes. Una persona que entró en trance se dirigió a mí y siendo mi primer día y sin saber nada de mí, comenzó a hablar cosas de mi vida, de por qué estaba allí y cosas que me pasarían en el futuro. La verdad que aluciné y lo increíble que cosas que dijeron ocurrieron tal cual pasados los años. Otras veces decían, va a haber un terremoto o va a pasar algo en tal lugar, y ocurría. Por algunas de aquellas personas salían hablando espíritus de personas que estaban en el más allá, para indicarnos cosas a los humanos. Con el tiempo, una de aquellas personas fui yo, empezando también a hablar los espíritus a través de mi cuerpo. El descubrir ese lugar abrió un nuevo horizonte ante mis ojos, capaz de valorar la vida de forma diferente y encontrando una labor a hacer. Esos espíritus, hablando con aquella inteligencia de cosas que iban a suceder, con aquella sabiduría, coherencia, avisándonos y previniéndonos de situaciones que podríamos sufrir, me daban a entender que nos estaban ayudando y que si ese espíritu anteriormente había tenido una vida como la mía, me hacía reflexionar que la muerte no existía y un nuevo enfoque de la vida y de la muerte, ya que la muerte solo era del cuerpo, pero no del espíritu, que es la inteligencia y la conciencia de la persona. Ya no es que continuara con su conocimiento después de la muerte, sino que se volvía más sabia al conocer la verdad de las cosas. Incluso varios nos dijeron que ellos también hicieron lo que en aquel momento hacíamos nosotros, ayudar. Cosa muy importante, nos hablaban de Dios, como el Padre de todos, sabiduría e inteligencia máxima, y quien les permitía venir a hablarnos. Yo empecé a reflexionar sobre las cosas que había vivido hasta llegar a ese lugar, a ese momento en el que me decían, has venido a ayudar, eres medium y trabajas para Dios. Comprendí todo y me di cuenta que aunque siempre se me dio a elegir un camino u otro, mis pasos debían llevar a ese lugar que me mostró la verdad. Al comprender que esta vida era pasajera, que lo que hiciéramos aquí repercutía mucho en la vida que llevaríamos siendo espíritus, y que Dios existía y quería que fuéramos como hermanos y nos amáramos, hizo que cambiara mi vida, vi la vida diferente. Y aunque siempre llevé en mi vida una dirección en donde intenté ayudar, soy humano, tuve y tengo muchos fallos. Decidí hacer mucho más bien del que estaba haciendo, ya no para mejorar yo, sino para agradar a Dios, y demostrarle que no se había equivocado conmigo al darme ese don, y permitirme encontrar ese lugar que tanto bien me hizo.
Cuanto más tiempo llevaba en aquel lugar ayudando a las almas y al mundo, me empezaron a suceder cosas paranormales. Yo era vigilante de seguridad y cuando trabajaba a turno de noche me ocurrían muchas cosas que ya les contaré cuando me encontraba solo. Pero yo estaba tranquilo porque yo me decía, trabajas para Dios, estás ayudando, estás protegido y te ayudan. Yo comentaba lo que me ocurría a las personas de allí y me decían que me hacían eso para que viera que no estaba solo, además de demostrarme que el mundo espiritual existía y estaban entre nosotros. Mi mente cambió muchísimo al comprender que estos espíritus inteligentes estaban entre nosotros y muchas veces nos aconsejaban u orientaban en nuestras decisiones. Me hacía sentirme en la obligación de hacer bien las cosas y hacer buenas acciones, para que tanto ellos como mis familiares fallecidos y Dios estuvieran orgullosos de mí. Les digo mis familiares fallecidos porque con nosotros no siempre hay espíritus elevados como los que hablaban en aquel lugar, sino espíritus de familiares que nos protegen y ayudan en nuestra vida, porque están con nosotros y nos observan. Y también padecen con cosas que nos suceden a veces, malas decisiones que tomamos, que ven que vamos por mal camino, cuando somos adictos a cosas que nos enfermarán y arruinarán la vida. Estarán orgullosos de nosotros o defraudados. La vida que vivimos hoy, la televisión, la prensa y lo que opinan los demás hacen que no terminemos de ser nosotros mismos, no hagamos lo que hemos venido a hacer y no creamos en nada más que en lo que podemos ver o tocar. Parece que el que hable de cosas no terrenales está loco, pero al ver la televisión es cuando me di cuenta que el loco no soy yo. Si las personas supieran que la muerte no existe, sino que siguen viviendo de forma diferente, y el que quisiera suicidarse darse cuenta que es un error, porque tendría que volver, además del padecer espiritual que conlleva su decisión, pienso que al saber esto, muchas cosas que hacemos no las haríamos. La persona que no cree. Si la Iglesia hizo mal, dejamos de creer en Jesucristo. ¿Por qué? Las cosas que hicieron, las hicieron los hombres que cometen errores, como ustedes y yo, no Jesús. Yo ya no rezaba, pero cuando estos espíritus me hablaron de la existencia de Dios, Jesús, la Virgen María, los santos y demás personajes de la Biblia, los cuales sí vivieron, y fue cierto, comencé a hacerlo. Cuando yo veía entrar a ese lugar personas que estaban mal y salían bien al acabar, hizo que empezara a acercarme más a Dios. Comencé a hacer el bien en mi vida, pero a otro nivel, ya no solo a los que quiero, sino a quien no conocía de nada. Porque me di cuenta que todos tenemos sentimientos, las mismas necesidades y deseamos estar bien y felices. Me propuse ser legal en mi vida, honesto, intentar estar la mayor parte del tiempo con mente positiva, de que iba a lograr mis objetivos, con ayuda también de estos espíritus que me acompañaban. Ellos decían que los llamáramos hermanos, y yo les pedía, hermanos, ayudadme a hacer esto, que me salga bien. Y sentía la ayuda enormemente, y cambió mi vida a bien. Comprendí que en la tierra está el bien y el mal, y que por intentar hacer bien, el mal me atacaba a través de otras personas. Y lo he ido llevando, al igual que ustedes, que muchos harán bien y les devolverán mal. De todo esto hablaremos, pero no dejen de hacer bien, aunque les paguen con mal. Porque lo importante es que Dios sabe del bien que hicieron a la persona, y malagradecida de ella, les pagó con mal. Todo esto lo sabe Dios, y ustedes avanzarán, porque su alma progresará, haciendo cosas buenas y siendo bellas personas. Y aquel que mire por sí mismo, por la avaricia del dinero, querer pisotear a otros, y esté atado a las cosas materiales, no le irá tan bien en esta o en la otra vida al dejar el cuerpo. Ustedes no les tienen que tener envidia a estas personas,
porque sus actos son repudiables, y si se dan cuenta es para beneficio terrenal, dinero, bienes, objetos. Pero los actos bondadosos que realicen hacia otras personas serán gratificados con elevación espiritual, que realmente es a lo que hemos venido a conseguir. A aprender, a desarrollarnos y a progresar, pero en el amor. Nada material nos llevaremos, solo la ganancia espiritual y el amor de los que nos amaron. Haced castillos en el cielo, no en la tierra. Cuando comprendan que venimos a amar, a ser hermanos todos, a ayudarnos y alegrarnos del bien de los demás, habremos entendido la vida y las cosas materiales no serán tan importantes. La importancia de dar con la verdad sobre el mundo espiritual. Es muy importante conocer sobre el mundo espiritual y más importante que no nos engañen o nos confundirán. Al morir el cuerpo se abandona, pero la inteligencia y lo que somos, como pensamos, sale del cuerpo y continúa viviendo en diferente plano, pero sin olvidar la vida que tuvo y a los que amó. El mundo espiritual es maravilloso, y si la gente creyera lo que he hablado y se diera cuenta realmente a lo que hemos venido, no habrían maldades, envidias ni guerras. Estuve investigando y tratando de encontrar libros sobre el mundo espiritual. Uno hablaba de mesas giratorias cuando ponían las manos encima. Les preguntaban y a través de médiums que escribían iban respondiendo a preguntas que les hacían. Llegaron a la conclusión ya en aquel entonces que había algo invisible superior al humano en sabiduría entre nosotros, que interactuaba, ayudaba e incluso aconsejaba, y a veces decían sus nombres y coincidían con personas ya fallecidas. Incluso médiums con los ojos cerrados, estando en trance y frente a un papel, escribían textos con la misma letra, caligrafía y firma de personas fallecidas. Era una prueba increíble de la existencia del mundo espiritual, de la vida después de la muerte, pero contrario a la Iglesia entonces, porque dejaba en evidencia creencias como que el muerto nada sabe. Estos libros hablaban de la existencia del mundo espiritual y temas espirituales que afectan al humano en su vida, pero también se dejaba cosas por tratar como la Biblia. Y con mis vídeos completaré, si Dios me lo permite. Sé que no es lo mismo cambiar de mentalidad porque has visto con tus propios ojos a que te lo cuenten. Pero espero que con mis vídeos pueda demostrarles o darles ejemplos para que ustedes puedan comprobar en su vida lo que les digo. Hay temas de los que he comentado que haré vídeos porque son más extensos y la gente tiene sus contradicciones al ver el mundo como va. Y trataré esos temas no intentando convencer a nadie. Hablaré de lo que sé y me dijeron, y ya son ustedes los que tienen que decidir si creer en lo que digo o no. Hay muchos canales espirituales y muchos me han escrito que unos dicen unas cosas y otros dicen otras. Si encuentran a alguien que sientan que dice la verdad, no lo dejen, ni escuchen a otros o se confundirán, porque pueden decir cosas diferentes y no sabrán quién dice la verdad. Miren, cuando yo encontré a las personas que me ayudaron, pensé que tal vez habrían más lugares que ayudarían de igual manera. Pero yo sentí en mis adentros que había encontrado la aguja en el pajar. Y como me estaba yendo bien y lo que yo veía y oía todo era para bien y para ayudar, nunca pensé dejarlos o ir a otro lugar mejor. Yo sentí que era buen sitio, mi sitio, y que por muchos lugares mejores que hubiera, había encontrado lo que estaba buscando. No encuentro mi camino en la vida. Yo lo pasé muy mal cuando se me despertó mi don y tuve que dejar mis estudios, por eso pido perdón por mis faltas de ortografía y mi reducida forma de expresarme. Pero creo lo importante no es mi ortografía, sino el mensaje que les quiero hacer llegar, porque les prometo cambiaría su vida. Miren, yo cambié porque al pasarlo mal se me venían malos pensamientos a la cabeza y dudas sobre cómo iba a afrontar así mi futuro. Pero al empezar a ayudar a las almas en pena que venían a pedirme ayuda
y eran las que me ponían mal, dándome dolores de cabeza, angustia, nerviosismo. Cuando empecé a ayudarlas, estos males fueron bajando de fuerza y ya fui haciendo vida más normal. Si se dan cuenta, mi trabajo consta de ayudar a los demás con estos temas. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando empecé a hacer lo que vine a hacer, las cosas se me fueron solucionando. Muchos me escribís al correo preguntándome cuál es vuestra misión en la vida, para qué habéis nacido, no le habéis sentido a nada. La vida tiene sentido si la veis desde el punto de vista que os estoy explicando. Hacer bien en esta vida para nuestra elevación espiritual. Buscad un trabajo o una labor a hacer en la que os sintáis bien, os guste y os sintáis realizados. Y si en esa labor estáis ayudando a alguien, estaréis avanzando en vuestra vida. Poneos metas reales que podáis conseguir a corto plazo y veréis cómo poco a poco vais avanzando. Si no encontráis un trabajo, cuidar a vuestra familia y llevar hacia adelante vuestro hogar ya es gran labor. Si les va mal en la vida y no saben a qué acogerse, háganme caso y prueben de hacer lo que les digo, no pierden nada. Sean amables con las personas que tienen alrededor, bondadosos con quien se arrepienta de una acción que nos haya lastimado, caritativo con quien pueda necesitar de nuestra ayuda, comprensivo con quien nos explique su situación y le podamos dar calma, consejo e incluso ayuda a su problema. Quien entienda que haciendo bien a los demás recibirá también un gran bien en su vida, habrá comprendido los porqués. Quien no sepa hacia dónde dirigirse, que busque algo donde ayude y le pueda gustar hacer aquello. Pueden abrirse caminos que no esperaban, y todo es por la voluntad de obrar bien y ser de provecho en la vida. Si se vive la vida siendo benévolo con el semejante, nos ayudarán. El que ha tenido más suerte, ayudar al que no ha tenido tanta, y haciendo las obras de corazón por ayudar a los demás, el bien hecho le devolvería. No habrían esas envidias, y la gente se saludarían por la calle aunque no se conocieran, porque desearían que aquel desconocido también fuera su amigo, y al encontrarse nuevamente poderse saludar, abrazar y contarse sus cosas sin temor, sin dobles caras, sino con sinceridad y con el corazón abierto. Si diéramos ese amor tan puro y limpio a los demás, la vida cambiaría y sería diferente todo. Todo el mundo quiere saber a qué han venido, pues a esto han venido, a hacer el bien al mundo y a amar a los demás, dejando a un lado de qué país sea, qué raza tenga, color de piel, religión, ideales, ser hombre o mujer. En el mundo espiritual no hay sexos, se es hombre o mujer al recibir un cuerpo al nacer en la tierra, con el fin de procrear. Nadie es mejor que nadie. Dios nos ama a todos por igual, y así deberíamos amar nosotros, a todos por igual. No se queden en el sillón, ayuden, hagan cosas por los demás, y el día de mañana no tendrán que arrepentirse de no haber aprovechado el tiempo. Hagan el bien y ayuden, se sentirán orgullosos de ustedes mismos, y los demás también lo estarán. Yo por hacer estos vídeos dejo de pasar tiempo con mi familia, me dejo la vista en el ordenador haciendo vídeos y respondiendo a sus correos, intentando ayudarles. Cuando me doy cuenta ya es de noche y repito las mismas cosas al cabo del día y van pasando los meses. Pero aunque muchos crean que estoy perdiendo mi vida haciendo esto, es al contrario. No disfruto de viajes, de hacer deporte, de tener aficiones, como una persona normal creería que es disfrutar de la vida. Pero moriré tranquilo, porque el haber dejado a un lado las cosas cotidianas de la vida por ayudar a los demás me dará elevación espiritual, porque preferí mirar por el bien de los demás que por el mío propio. Y sé que después de morir me esperará algo maravilloso. Además que estar haciendo esta labor está siendo para mí una de las mayores satisfacciones de mi vida. Les vuelvo a decir, hay muchos canales espirituales y les dirán muchas cosas, pero el truco está en que escuchen qué les dicta su interior, si les dicen la verdad o no se la dicen del todo. Este vídeo es de los más importantes que hago,
ya que saber esto es primordial para el cambio del mundo. Ojalá haya despertado la curiosidad en ustedes, vean su vida desde otro punto de vista y deseen compartir este vídeo para que llegue el mensaje. Gracias al Padre por haberme permitido dar este mensaje y gracias a ustedes por escucharme. Ya saben a qué vinieron, tengan fe, esperanza y caridad. Jesús nos enseñó que hay vida tras la muerte física. Les deseo lo mejor. Un fuerte abrazo.